El tercer sector cumple un rol sumamente importante porque permite a la ciudadanía un espacio formal, organizado, con objetivos claros para ser una contraparte del Estado y del mercado. La ciudadanía que quiere ser activa, que quiere ser partícipe, que no se quiere quedar mirando, tiene la oportunidad en el mundo del tercer sector de organizarse y proponer puntos de vista a causas súper específicas desde una mirada ciudadana. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo del tercer sector. Estoy también muy contento, todos los capítulos estoy contento porque en realidad semana a semana hemos traído grandísimos invitados y hoy la tónica es la misma. Hoy tenemos de invitado a Milton Neira, director de Trascender, una organización que yo conozco, también conozco su trabajo, hemos colaborado en algunas cosas bien pequeñas, pero es una organización que tiene un trabajo muy relevante porque tiene un enfoque un poco distinto a las organizaciones cuando se enfocan a un público objetivo, sino que ustedes apoyan a las organizaciones y de hecho de eso vamos a hablar de las organizaciones sociales, así que Milton, por favor. Hola Carlos, hola a todos los amigos y amigas de Fundef y a los auditores y auditoras de Tercer Sector. Muchas gracias por invitarnos. Bacán, Milton, a ti por aceptar esta invitación y ser parte de esta primera temporada. Para poder iniciar la conversación sería ideal empezar a hablar un poquito, bueno, de ti. Me gustaría partir contigo porque nosotros no nos conocemos tanto, así que Milton, por favor, si nos puedes contar quién eres tú y desde cuándo que estás con Trascender. Por supuesto, mi nombre es Milton Neira, soy director de Trascender acá en Biobío, un poco engañoso, llevamos proyectos, a mí me toca al menos ver proyectos desde O'Higgins hasta los lagos, entonces un poco zona sur, y nada, pues yo, estudié periodismo, soy gestor de proyectos sociales, yo más de 13, 14 años ejecutando distintos proyectos relacionados con superación de pobreza, educación no formal, desarrollo comunitario, gestión de proyectos de distinto tipo, y llevo alrededor de 8 años más o menos trabajando en Fundación Trascender. Genial. 8 años ya, con pandemia, con todo, con de todo. Sí, con de todo, pues hemos tenido todo. Nosotros somos una organización pequeña, humilde, pero muy responsable, creemos nosotros, y felizmente en el año 2021 cumplimos 20 años de trabajo fortaleciendo organizaciones sociales a través del voluntariado profesional. Bacán. De hecho, eso es la temática de hoy. Es como, bueno, los que ya han ido escuchando capítulo a capítulo saben que siempre tenemos un tema a las entrevistas, a este espacio y a este podcast. Hoy, principalmente las organizaciones sociales. De hecho, el programa se llama Tercer Sector, así que va a ser bien interesante, sobre todo porque ustedes tienen un trabajo bastante amplio con las organizaciones. Ese es nuestro público beneficiario. Sí, ese es su público. Entonces, quizás preguntarte, y ahí la primera pregunta con el tema es, ¿qué es para ustedes las organizaciones sociales y la importancia que tiene trabajar con ellas? Sí, para nosotros las organizaciones sociales son el motor y el corazón de nuestro trabajo. Tú lo mencionabas un poco en la presentación. Somos una organización distinta. Hay organizaciones que se dedican a temáticas súper específicas, emprendimiento, medio ambiente, migrantes, mujeres, infancia, niños, niñas, adolescentes, etcétera. Nosotros no nos dedicamos a ningún tema en específico y eventualmente a todos ellos, porque nuestro foco es la profesionalización de las organizaciones sociales. Nosotros eso nos dedicamos, a tratar de meter la mayor cantidad de fichas a la organización para que pueda ir adquiriendo herramientas que le permitan realizar un mejor trabajo como organización y por tanto prestar un mejor servicio a los públicos con los que ellos trabajan directamente. Y en esta misión y esta noble misión que tienen también como organización, ¿con qué se han encontrado? Porque el mundo de las organizaciones sociales es todo un gran mundo. Y les hemos hablado en otros capítulos también, como esto de que las organizaciones, claro, tienden a ser muy desorganizadas, vienen desde la labor social, a veces viene desde el ayudar antes de la organización. Antes de que venga la organización viene la acción voluntaria o un conjunto de personas que hace algo. Entonces, ¿qué se han encontrado en este trabajo del apoyar, del poder también hacer que las organizaciones empiecen a estructurarse mucho más, a generar un trabajo un poquito más organizado y mejorar el servicio, como tú bien decías? Hay de todo. O sea, te imaginarás tú que en 20 años nosotros nos hemos encontrado con organizaciones consolidadas, emergentes, unas que nacen, otras que mueren,
A mí me gusta hablar del ecosistema de las organizaciones sociales. Yo no sé si es un diagnóstico, una realidad, o es más bien una aspiración. Porque tú tienes un ecosistema, tú tienes un equilibrio, tienes distintas especies que aportan de distinta manera y que se complementan entre sí. Yo no sé si nosotros estamos en condiciones de tener esa coordinación, pero sería bonito aspirar a poder serlo. Y si tú me preguntas cuál es el factor común, qué es lo que hay en el mundo de las organizaciones sociales, antes que todo, propósito. Lo que más hay es propósito, y cuando tú tienes propósito y se alinean esfuerzos, voluntades e idealmente recursos en torno a ese propósito, el resto es hacer la pega. Y ahí es donde nosotros cumplimos un rol para a ese propósito ponerle algunas herramientas profesionales que permitan trabajar en pos del cumplimiento de objetivos. Bacán. Es interesante como que lo denomines como un ecosistema, porque estoy muy de acuerdo contigo. Estoy muy de acuerdo con esto de que es demasiado variada la cantidad de organizaciones que hay y como los propósitos que tienen cada una de ellas y cómo convergen, entre comillas, cada uno de ellos. ¿Cómo ves la colaboración entre las organizaciones sociales en estos 20 años de trascender? Yo creo que la colaboración es clave para la pega que nosotros hacemos y tiene que ver con dos sentidos o dos líneas. Uno tiene que ver con desde cómo se plantea el nacimiento o el origen o el sentido de una organización, que tiene que ver con generar un aporte donde no se lo está haciendo. Entonces, donde nosotros tenemos un espacio de vulnerabilidad, pobreza, exclusión social y donde no hay nadie trabajando, donde el Estado no llega, donde el mercado no le interesa, va a surgir un grupo de personas, ciudadanos, vecinos y vecinas que van a tener toda la buena intención de poder abordar esa temática. Y evidentemente no lo va a poder hacer solo. Entonces va en primera instancia a golpear puertas. Y eso es una primera instancia de colaboración. Cuando tú identificas un problema y empiezas a golpear las puertas para visibilizar o por poder llamar a quien sea para que ayude a hacerse cargo de ese problema, ahí hay una instancia a lo mejor no conceptual, no consciente, pero lo que tú estás haciendo es unir puentes, unir cabos, unir puntos, y eso es una lógica de colaboración. Esa es en primera línea. Y en el segundo sentido, yo siento de que en el último tiempo el término se está conceptualizando. Entonces nosotros estamos entendiendo un poco más qué es la colaboración y la importancia que tiene para poder lograr propósito. Yo creo que efectivamente, si tú me preguntáis cómo veía las organizaciones 20 años atrás, y bueno, yo no llevo 20 años en Trascender, pero sí llevo 8 trabajando, otros 2 más como voluntario, entonces al menos en la mitad de la historia, a lo mejor voy a ser más humilde y voy a decir, si me voy 10 años atrás, la pega se hacía mucho más desde el corazón, Claro. como voy y lo empujo, y a estas alturas como que se tiene muy claro de que si es que no se tiene objetivos claros y no se trabaja o no se generan estrategias para el cumplimiento de ese objetivo, tú te das cuenta de que lo que tú estás haciendo es más un activismo, que no estás cumpliendo un avance hacia la situación ideal que el propósito de tu organización te mueve. Entonces, en ese sentido, nos hemos dado cuenta de que la colaboración es clave, de que nuestras organizaciones son pequeñas, son humildes, tienen recursos sumamente limitados, no tienen el equipo de personas ideal para poder desarrollar todos los programas, todos los proyectos. Entonces, la colaboración entre personas e instituciones es clave para poder agarrar fuerza y avanzar de manera mucho más fuerte en el concepto que voy a seguir repitiendo a lo largo de este capítulo, de este podcast, avanzando hacia el logro y el cumplimiento del propósito. Claro. Oye, qué bacán lo que acabas de nombrar, que es el puerta a puerta o ese de que un conjunto que puede ser una comunidad bien pequeña, pero como que son los que al fin y al cabo toman un problema que es súper desatendido, porque al fin y al cabo como no lo toma en este caso el sector público, no lo toma el privado porque quizás no hay un sentido económico detrás para poder hacerlo, pero viene la comunidad, que decir que casi como el último actor que si no lo toma como que nadie más lo toma dentro de la sociedad. O el primero muchas veces. O también es el primero. Entonces a partir de eso, la relevancia que tiene en darse cuenta que son las personas que realmente quieren darle solución al problema o a la temática que están tomando, como desde un sentido más voluntarioso, un sentido más mucho más social, que otro enfoque que puede tomar el Estado, que puede ser como la responsabilidad porque soy Estado o la empresa privada porque soy privado y tengo un foco principalmente en base a la rentabilidad que me puede generar
en este caso, este sentido de lo que yo quiero hacer. Entonces ahí quizás también volver a preguntarte, cómo trascender, cómo has logrado en estos 20 o 10 años que tú has estado, en ir entendiendo que las organizaciones, a través de esta estructura que ustedes les pueden entregar, a través de este aporte que ustedes están generando para que puedan lograr el propósito, han mejorado en cierto modo a través de la organización, porque creo que el énfasis de trascender tiene que ver con esta organización y esta estructura para poder ir cumpliendo objetivos y ir avanzando. Entonces, esta diferencia de las organizaciones o de las organizaciones sociales no organizadas y las sí organizadas, la gran diferencia que existe entre ellos, cómo lo pueden ver, cómo lo retratan, entre comillas. Lo que hacemos en Trascender tiene dos aristas principales, y lo que generamos y dónde está el valor de la pega que hacemos es cómo hacemos match entre esas dos aristas. Por una parte tenemos a las organizaciones, y las organizaciones tienen múltiples necesidades. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué hace la organización? ¿A qué se dedica? Nosotros igual tenemos un requisito. Trabajamos con organizaciones que trabajan al menos una de estas tres temáticas, que es superación de la pobreza, alguna temática específica de vulnerabilidad y o desarrollo comunitario. Si trabaja cualquiera de esas tres temáticas, pueden ser asesoradas por Fundación Trascender. Entonces tú tienes la organización, su propósito, su causa y las necesidades de apoyo, de colaboración que van surgiendo en el desarrollo de su trabajo. Y por otro lado, tenemos a los y las profesionales voluntarias, que pueden ser ciudadanos o pueden ser del mundo de las empresas. Entonces, por una parte tú tienes organizaciones con necesidades, y por otro lado tú tienes profesionales con competencias y ganas, entusiasmo de colaborar y de poner esas competencias, esas habilidades al servicio, pero realmente no saben muy bien cómo. Entonces nosotros identificamos la necesidad sentida de la organización, la vinculamos con los intereses y los conocimientos de los profesionales voluntarios que llegan de manera espontánea o que les interesa hacer, a la empresa en la que trabajan, hacen voluntariado corporativo, por ejemplo, y lo juntamos. Entonces, ¿dónde está la diferencia de que hay organizaciones que son emergentes o que son comunitarias, organizaciones que llevan 20 años y que tienen la película súper clara, o a lo mejor en los sub-20 años necesitan reformularse, lo que sea? Todo depende de la necesidad que para ellos es sentida. Si una organización es comunitaria y necesita una asesoría súpermente específica porque necesitan ampliar su sede, y para eso requieren como los planos de un profesional de la construcción. Y eso es algo súper concreto, súper puntual, pero que les va a contribuir a prestar un mejor servicio a la comunidad en la que están insertos. Y necesitan una manito de gato profesional. O por un lado tú tienes una organización que es con un alto componente profesional, donde todas las personas son profesionales, pero los mueve más el propósito que una estructura organizacional. Y ahí a lo mejor nosotros vamos a vincular, y la necesidad sentida ahí tiene que ver con ordenarles organizacionalmente el propósito. Entonces, por una parte tiene una necesidad súper concreta, que es de una organización comunitaria, y por otro lado tiene una necesidad que es mucho más compleja, porque está circunscrito en el ámbito más profesional, más organizacional. Pero ambas son relevantes tanto para esa organización como para la comunidad para la que atienden. Entonces nosotros identificamos esa necesidad que sea sentida, que busque entregar herramientas que esa organización pueda replicar en el tiempo, y por otro lado buscamos al profesional más competente que pueda hacerse cargo de esa necesidad, que genere un proyecto de capacitación o asesoría, y que ese proyecto de capacitación o asesoría entregue herramientas, genere un insumo que la organización pueda seguir trabajando. Una vez que el proyecto se acaba la intervención del profesional voluntario y se acaba la pega de trascender en ese proyecto en específico. Oye, hiciste como un resumen de lo que hace Trascender. Yo creo que queda más que claro lo que desarrollan. Interesante labor, interesante conexión de los profesionales, porque una de las problemáticas también que existe harto en las organizaciones sociales, bueno, es la falta de recursos, pero por sobre todo el capital humano dentro de las organizaciones para poder generar un mejor servicio, como tú bien dices. Y ahí quizás tomarme esto como estos dos grandes factores que existen mucho en las organizaciones sociales, por eso igual está Trascender, que una es la falta de recursos. Yo creo que una de las aristas que ustedes trabajan bastante es la formulación de proyectos, o el apoyo para la formulación de proyectos, y el otro es el capital humano para mejorar la estructura organizacional de la organización, o en este caso el propósito. ¿Cómo ves tú el gran problema que tienen las organizaciones sociales? Uno que tiene que ver con el factor de recurso de dinero, porque bueno, en otros capítulos igual lo hemos hablado, que esto de que la única forma de adquirir recursos de las organizaciones sociales es a través, por ejemplo, de donación, ¿cierto? O a través, en este caso, de una formulación de un proyecto y el Estado el que lo financia. Entonces, entre comillas, las formas de financiarse son bien escasas o bien difíciles de acogerse,
sobre todo para una organización pequeña. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde la lista de trascender, cómo ir ayudando a estas organizaciones, cómo ven el paradigma de los recursos, de cómo llega la luca a la organización? El gran dolor. Sí. Ese es el gran dolor y la gran preocupación constante de las organizaciones sociales sin fines de lucro, cómo se financian. Y desde ahí, para nivelar expectativas, no hay receta. Va a sonar en estos momentos los teléfonos, los correos de Trascender. Enséñennos a cómo financiarnos. No es fácil y como nivelo expectativa al tiro que no tenemos la receta, porque para nosotros también es un tema complejo. Claro. Sí puedo entregar como la visión, que es lo que hemos visto un poco como en Trascender, y tal vez algunos pequeños tips que puedan ser útiles al respecto. Como financiarse no es nada fácil. Tú planteaste como los dos posibles caminos, o la donación privada o el fondo público, el fondo concursable. Ambos caminos con sus virtudes y con sus desventajas, y cada organización va desarrollando un poco su camino. ¿Yo qué puedo decir al respecto? Que mientras más profesional y dinámica se muestre la organización, más posibilidades hay de una obtención constante y regular de sus recursos. Entonces, lamentablemente funciona con reglas de mercado. O sea, como si tú tienes una organización competente y competitiva que muestre de forma clara cómo entrega valor a la sociedad, va a tener la posibilidad de salir a buscar y a pelear esos recursos. Si tu organización es más bien amateur, si es más bien sus procedimientos no son claros, no son transparentes, funcionan un poco a la antigua, les va a resultar cada vez más difícil obtener los financiamientos, a menos que tengan un mecenas claro, establecido y que regularmente les genere el financiamiento que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que es clave? Cómo tienen, primero, una causa sumamente bien definida. Segundo, un modelo de trabajo, una propuesta. O sea, como no solo nos dedicamos a esta causa, sino que este es el aporte que nosotros hacemos a esta causa, y una metodología. Esta es la forma en que nosotros tenemos esa metodología. Y un tercer punto, porque los otros dos eran un 2 en 1, tenerlo probado, ¿cachai? ¿No? Como tú podéis tener una súper buena idea, bueno, pruébala, tú vas a tener que pilotearla. Entonces, la mayoría de estas organizaciones funcionaron, y sobre todo como las de pequeña y mediana escala, partieron como voluntarios, ¿cachai? Claro. ¿No? Como va a ser difícil, yo tengo una súper buena idea y como esta es mi startup social, finánciamela. Probablemente cualquiera que quiera involucrarse económicamente en un proyecto social te va a preguntar cuáles son los beneficiarios, cuál es el modelo de trabajo y cuáles son las experiencias que ustedes ya tienen, ¿cachai? ¿Cómo yo te voy a financiar un trabajo en infancia si es que no tienes ningún proyecto desarrollado en infancia? Entonces, si tú tienes esos tres elementos, el propósito muy claro con sus correspondientes beneficiarios, la propuesta de solución, la metodología de trabajo, y en tercer lugar, alguna experiencia, algún proyecto, algún piloto que mostrar, de ahí para adelante toda esa información tú la tienes que ordenar, la tienes que mostrar, y ahí vienen otros elementos muy específicos, o sea, como cuál es el relato organizacional, cuál es la estructura de la organización, qué herramientas del marketing tú estás ocupando para mostrar la página, y cada uno de estos puntos que yo te estoy mencionando recién podría ser un proyecto de asesoría de Fundación Trascender. ¿Cuál es el diagnóstico organizacional? ¿Cuál es la estructura organizacional? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cómo estás mostrando tú tu quehacer a través de tu web, de tu merchandising, de las redes sociales, etcétera? Todo ese tipo de elementos que son temáticas súper específicas que profesionales súper específicos saben hacer, son las asesorías y las capacitaciones que Trascender brinda de manera gratuita a las organizaciones sin fines de lucro que trabajen superación de la pobreza, vulnerabilidad y o desarrollo comunitario. Oye, el insert de Trascender ahí entre medio estuvo buena. Eso se llama relato organizacional, sí, ¿cachai? ¿No? Y es algo que podría ser casual y que podríamos hablar de que el vocero lo tiene claro, pero es algo que nosotros en Trascender lo tenemos claro. O sea, como tú le vas a preguntar a cualquiera de las 20 personas que trabajan en Trascender en todo Chile y te van a responder no lo mismo porque es un parafraseo, pero el mensaje clave es el mismo. Y ese tipo de cosas, y ahí va el mensaje a las organizaciones sociales, se aprende, ¿cachai? ¿No? Como
está bien partir con las ganas, con el propósito, con lo que a mí me nace, pero Con la llega motivación. un punto en que todas esas cosas se aprende, o sea, como la estructura de mi organización es esta y está clara, el propósito de mi organización es esta, nuestra metodología es esta otra y esta es la forma en que nosotros nos mostramos al mundo respecto a lo que nosotros hacemos. Entonces, esto que yo te estoy diciendo y que suena como que estoy hablando de otra cosa y te termino hablando de trascender, es un relato que nosotros tenemos estudiado y que es una competencia profesional específica. Eso se puede hacer a través de asesoría de profesionales específicos y que sean expertos o expertas en la materia. Bacán. ¿Cuántos profesionales han pasado por Trascender? Como 5.000. 5.000. Sí. En estos 20 años de historia. Sí. 5.000. Sí, sí. De ahí el contranúmero. 2.000 organizaciones más o menos y en, no sé, 2.500 proyectos. Bacán. De todo tipo. Ahí el abanico es bien amplio. Sí, tú mencionaste algunos, pues, o sea, como formulación de proyectos, asesorías organizacionales, otras cosas del área de la salud, de la educación, de todo. En pandemia nos cambió un montón el mono, podríamos de repente hablar en específico de eso. Nosotros hacíamos, toda nuestra pega era presencial, por tanto la sede Bio Bio trabajaba principalmente en la provincia de Concepción. Ahora nosotros podemos hacer, si es que la asesoría se puede hacer de manera digital, no sé, una profesional en Talca puede asesorar a una organización en Puerto Montt con la coordinación desde Concepción. Se nos abrió el Se abrió una por ese puerta. sentido. Sí, me acuerdo que con Carla, que ahora es directora De social. impacto social. De impacto social. Me acuerdo que lo comentamos como estos impactos que generaron como la pandemia en una de las conversaciones y se habló que claro, que Trascender, más que afectarle la pandemia, le dio como la posibilidad de reenfocar sus asesorías de manera digital y ahí como abrió el abanico de los territorios que estaban impactando. Como tú decías, antes era como más territorial, más como de la región del Biobío. Hoy tú me dijiste que claro, eres como el director de acá de la región del Biobío, pero igual tenéis como asesoría en otros lados. Es que la asesoría profesional se puede hacer de Sí, manera po, remota. eso es lo Entonces, en el ámbito de lo organizacional, nos dimos cuenta en pandemia y un montón de instituciones, empresas se están dando cuenta de que su modalidad de trabajo ahora va a ser híbrida, o sea, un montón de instituciones con grandes edificios están arrendando esos edificios porque genera un montón de ventajas, otras desventajas, y hay un contrapunto, digamos, Claro. de que hay ciertas desventajas que la asume el trabajador, hay ciertos costos que se ahorra la empresa y que el trabajador tiene que asumir en el teletrabajo, pero eso es harina de otro costal. Pero en el mundo de la asesoría profesional es algo que se puede hacer de manera remota. Entonces eso significa de que nuestro servicio ahora lo podemos brindar a cualquier organización de cualquier lugar de Chile que cumpla con uno de estos tres requisitos: pobreza, desarrollo comunitario, vulnerabilidad. Y eso también lo que hicieron ustedes. Pues, hace muy poquito ustedes lanzaron una plataforma que es como también seguir dándole un poquito más énfasis a esto de que Trascender se subió a la micro de lo digital y que bien le hizo también porque hoy pueden impactar a más organizaciones, pueden impactar también, conectar con muchos más profesionales sin en este caso, todo lo que genera que un profesional venga a un espacio, etcétera, que mucho más que pueda hacerlo desde su casa o desde su lugar, su punto de trabajo. Sí, a mí me gusta pensar de que, bueno, obviamente que nos hizo bien a nosotros en el sentido de que pudimos reinventarnos y nuestra pega tuvo nuevos desafíos y que los pudimos enfrentar durante la pandemia, pero me gusta pensar de que le hizo bien al ecosistema de las organizaciones sociales. Como, oye, mira, hay una organización bien interesante que hace asesorías gratuitas, pero está en Concepción, o está en Santiago, o está en Antofagasta, ¿cachai? Entonces, ahora si es que tú estás en otra región, lo podemos hacer. Y efectivamente nosotros partimos esto rápidamente con el trascender en línea, así le llamamos, como trascender en línea, y eso significó hacer el trabajo de manera remota, mucho correo electrónico, harto Zoom, pero eso es una digitalización, no necesariamente, o sea, en el fondo ahí tú cambiaste el soporte, Claro. pero la lógica sigue siendo la misma. Entonces nosotros desde este año estamos trabajando con Pontis, que es una plataforma de gestión de proyectos. Entonces, Pontis funciona de una manera muy sencilla. Tú te postulas para ser parte de la red de Fundación Trascender. Entonces, yo soy una organización sin fin de lucro, entonces Fundef. ¿Fundef está en Pontis a todo esto? No, todavía no. Todavía no. Deberían. Vamos. Porque si no, no les vamos a pasar proyectos si es que lo solicitan. Entonces, así funciona. Mira, yo tengo una inquietud y perfecto, me gustaría conocer a tu organización. Cosa que antes hacíamos mucho en la conversación, claro, en reunirnos, que está bien, que lo vamos a seguir haciendo, pero antes nosotros teníamos que
generar, y pasaban semanas desde que conversamos y desde que lográbamos agendar la reunión, ir a visitar la organización, sacar el rollo. Ahora tú entras al portal de organizaciones sociales en Pontis, te entran a fundaciontrascender.cl y vas a participa, y en participa te va a decir eres profesional voluntario o eres organización social, haces clic en organización social y te va a mandar a la plataforma. Y tú ahí te registras con un usuario y te permite hacer una postulación. Y ahí tú nos cuentas qué pasa con tu organización. ¿Cachai? Como somos una organización de tal territorio, con estas características, estas son nuestras definiciones organizacionales, este es nuestro propósito, nuestras actividades. Qué interesante. Alguien del otro lado, que no es una máquina, es una persona, va a evaluar la solicitud de incorporación. Y va a rechazar o va a aceptar. Y bueno, los motivos de rechazo tienen que ver con que no sé si era una organización política, si es que era una empresa, claro, un emprendimiento, si es que no era una organización que cumple los 3 requisitos que ya he mencionado varias veces. Y en caso contrario, te vamos a aceptar. Hay una rúbrica, una evaluación, se te acepta, probablemente también te citen una entrevista, que va a ser algo virtual, pero eso es como ya para oficializar, porque ya se te aceptó. Y luego de eso se te abre el abanico de oferta de Fundación Trascender. Y entonces ahí tú tienes la opción de postula tu proyecto, cuál es tu necesidad. Entonces efectivamente, mira, nosotros en Fundef, después de 2 años de pandemia, hemos trabajado muy remoto, nos cuesta un poco organizarnos, nos falta algo que fomente la relación humana entre el equipo, antes de empezar a trabajar en cosas más estratégicas. Entonces necesitamos un facilitador externo que nos haga una jornada de reconexión. Es una necesidad muy sentida. Tú lo postulas como una solicitud de proyecto. ¿Qué es lo interesante? De que lo vamos a procesar, si es que cumple con los requisitos, lo vamos a publicar. Entonces nosotros antes nominábamos al profesional voluntario, como, oye, mira, este proyecto es súper interesante para Juan, psicólogo. Bien, pero a lo mejor aparte de Juan estaba Pedro, María, José, y que también era interesante y se nos pasó. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Lo publicamos. Entonces Juan, Pedro, María, José va a mirar la solicitud de Fundef y va a decir me interesa. Y lo va a postular. Entonces tú tenías un sistema de postulación en 2 sentidos. Claro. Postula la organización su necesidad y postula el profesional o la profesional que le interesaría ejecutarlo. Entonces de todos los postulantes nosotros vamos a elegir, también de acuerdo a la rúbrica de evaluación, al profesional más pertinente a la necesidad. Entonces ahora el match lo seguimos haciendo nosotros, no lo hace una máquina, pero la plataforma es el medio. Claro, y el medio te genera igual que la posibilidad de poder agilizar algunos procesos que tú estabas recién diciendo que era mucho más lento por toda la parafernalia que existe también en torno a eso. Interesante porque quiero nombrar algo que es bien importante en lo que tú acabas de ir diciendo, que es la capacidad de ir aprendiendo de lo que ustedes estaban haciendo y cómo en todo este tiempo han logrado como entender cómo entregar un mejor servicio, aparte de ayudar a la organización entregando un buen servicio. Entonces es interesante cómo ustedes mismos han mejorado ciertos procesos, cómo ustedes también se mantienen en esta mejora continua. Y lo otro que te iba a comentar, que ya es un poquito personal hacia ti, preguntarte a ti, ¿qué ha sido para ti Trascender y todo este tiempo conectado con las organizaciones sociales? Porque no es lo mismo trabajar en el ámbito privado que en el ámbito social, porque bien lo dijimos, todas estas cosas que de repente faltan recursos, a veces uno termina haciendo de todo o se empieza a involucrar en muchas más cosas. Entonces sería interesante saber un poquito qué es para ti haber estado y seguir estando en Trascender todo este tiempo. Ya, pues voy a partir con lo primero, más en el ámbito profesional de la organización, y después me voy con el yo-yo. Frente a esa como capacidad de aprender y de mejorar, hay 2 premisas al respecto. La primera es que estamos viviendo una sociedad cambiante, entonces la organización que no se adapta muere. En este contexto de pandemia, al igual que nos pasó en el terremoto, nacen y mueren organizaciones. ¿Y dónde está la diferencia? En la capacidad de adaptación. O sea, el que no se adapta se lo come el medio, así de simple. Y una organización que cada 5 años no se está reformulando se va a ir quedando atrás. Esa es la primera premisa. Y la segunda, que nosotros trabajamos profesionalizando organizaciones sociales. Entonces hay que partir por casa. O sea, como si es que nosotros profesionalizamos, estamos constantemente preocupados de nuestra propia profesionalización. Esas es como las 2 premisas que están en cómo nosotros nos pudimos adaptar en pandemia y cómo de aquí para adelante vamos a estar atentos a ir generando todos los cambios que sean necesarios para poder brindar el mejor servicio al ecosistema de las organizaciones sociales, al tercer sector, que cumplen un rol fundamental
canalizando las demandas de la ciudadanía, sobre todo en los contextos de mayor pobreza y mayor vulnerabilidad. Lo segundo, Sí, ¿qué ha significado para mí trascender? Parece que se te interesa más. Como la vida, ¿no? Como, nada, pues como hay una frase en torno a como algunos amigos que hemos trabajado en Trascender, decimos lindo trascender. Como Trascender es una organización muy bonita porque trabaja con el corazón. O sea, esto es una organización que parte de 3 amigos que fueron voluntarios toda su vida y que en su momento se ven profesionales con posgrado, estudio en el extranjero, y ahora ¿qué hacemos? Como que nuestra vida ya no da para el trabajo comunitario, ya no está en condiciones de el voluntariado. Sería bonito tener un voluntariado que nos permita trabajar de acuerdo con nuestro momento actual, pero sobre todo con las cosas que ahora sabemos. claro. Y ahí surge como este modelo de asesorías profesionales voluntarias y gratuitas. Entonces, desde ahí, el inicio es de mucho corazón, de poner al servicio lo que uno sabe. Yo partí como voluntario en 2010, justamente después del terremoto. Yo ya trabajaba en el mundo de las organizaciones sociales. Yo coordinaba relaciones institucionales para Guía y Scout de Chile, entonces participé mucho tiempo en la red de voluntarios. Antes de eso llegué a trascender, me hago voluntario rápidamente y luego llego a coordinar un proyecto, una escuela para dirigentes y dirigentes, que era una pega en harto terreno. Lo hice algunos meses y rápidamente me ofrecen ser coordinador de proyectos de voluntariado profesional. Fui algún tiempo coordinador de voluntariado profesional y luego paso a ser director. O sea, he pasado por casi todos los cargos. Y para mí es bonito por esta historia, porque como partí de voluntario y actualmente soy director acá en Biobío o en la zona sur, y porque es una organización que te permite aportar a la profesionalización de organizaciones sociales. O sea, como es una institución que permite el crecimiento, como esa premisa de profesionalizar para afuera, profesionalizarnos nosotros y profesionalizar a las mismas personas, al mismo equipo. Entonces hay mucho diálogo, hay mucha capacidad de poner ideas, necesidades sobre la mesa y en conjunto ir mejorando los procesos. Entonces, una organización en la que trabajamos mucho en equipo, muy dinámico, tenemos una estructura organizacional que no es muy rígida, es decir, cada uno pertenece a distintos equipos. Yo tengo mi equipo regional, pero además hay un equipo de voluntariado profesional, está el otro equipo de alianzas corporativas, aparte de eso el equipo de comunicaciones. O sea, yo me voy peloteando en distintos equipos y el resto de las personas también. Entonces, creemos nosotros que somos una organización sumamente dinámica en la que es muy grato trabajar. Pero además de eso, trabajamos en contacto con muchas personas. O sea, yo aquí te lo estoy planteando solo en el término de la interna, pero además de eso, tiene mucho retorno, porque las organizaciones terminan muy agradecidas de la calidad de los proyectos que nosotros tratamos de promover. Y por otro lado, tenemos una cantidad de profesionales que le ponen el corazón, las ganas y todo el profesionalismo. Entonces uno se pilla con mucha gente, con mucho propósito. Y eso es un tremendo retorno para la profesión, pero también para el alma. Sí, o sea, como constantemente estar en un ecosistema donde realmente se quieren hacer las cosas bien, pues. O sea, creo que eso es impagable, más allá como de que haya recursos de por medio, pero eso es lo grato de trabajar en las organizaciones sociales. Lo mueve pura voluntad, sí. ¿Cachai? No, como que no es la obligatoriedad, o sea, como tenemos la premisa, o sea, como es voluntario, pero tiene que ser bien hecho. Claro. ¿Cachai? No somos una organización social, el servicio es gratuito, pero tiene que ser bien hecho. Pero te mueve esa premisa de responsabilidad, de compromiso, pero sobre todo voluntad. No, las cosas no se hacen por obligación, sino que se hacen por un verdadero compromiso, por generar cambios y mejoras en las condiciones de vida de distintas personas de nuestro país. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, creo que las organizaciones sociales, este propósito y este mundo tiene mucho de eso, mucho de conexión, mucho de voluntariedad. Y ahí también preguntarte, porque se hablan muchas cosas buenas y muchas cosas malas del voluntariado. Tú recién acabas de comentar, pues a veces cuando el voluntariado no es tan organizado, como que no es tan bonita experiencia. Pero como ustedes lo comentan, el voluntariado que ha llevado a trascender lo lleva a otro punto, que es no solamente ser voluntario, sino que tener un voluntario a partir del conocimiento que yo he adquirido en una carrera profesional que puede ser aparte de la que yo estoy generando en las organizaciones sociales. No sé si habrá otra organización que tenga tan desarrollado el voluntariado profesional, pero quizás preguntarte ahí cómo ha sido este camino de poder mejorar aún más el voluntariado profesional, entendiendo que
uno de los voluntariados como que más se desarrolla en el voluntariado que se genera espontáneamente. Usted ya más estructurado, tiene un propósito un poquito más definido. Entonces, a partir de eso, ¿cómo lo han visto el desarrollo de esto, del voluntariado profesional? El voluntariado y los voluntarios y las voluntarias siempre van a existir. Entonces es difícil coartar las intenciones y las ganas de hacer cosas. Si es que nosotros hacemos una encuesta de voluntariado todos los años en el último tiempo con Criteria, y ahí nos arroja como el voluntariado más espontáneo, pero sobre todo el trabajo más comunitario ha ido en aumento versus otras instancias de voluntariado como, no sé, la iglesia, que por otras razones, a mi juicio obvias también, ha ido disminuyendo, Claro. pero aumenta la organización más comunitaria y disminuye el voluntariado como más estructurado. Y eso nos tiene que generar una alerta, no a los voluntarios, porque las ganas de colaborar no se pueden coartar, sino que a la oferta que están haciendo las organizaciones. Cómo nosotros estamos entregando transparencia y posibilidades de que las personas con ganas de hacer cosas se inscriban como voluntarios en las organizaciones. Nosotros somos promotores de la organización, de que la gente se organice. Entonces, si tú tienes una causa, y ocurrió mucho en tiempos de pandemia, que la olla común tenga la mejor estructura posible, en el afán de que la pega la hagan mejor, de evitar problemas, de que exista transparencia. Entonces, armar organizaciones comunitarias no es algo muy difícil. O sea, como tienes que tener una cantidad de personas, ministro de fe en la municipalidad. Entonces, si tú tienes un grupo de personas con el que están haciendo una acción social, la recomendación de Trascender es transfórmelo en una organización, Claro. porque le va a permitir una estructura de organización clara, le va a permitir una cuenta bancaria donde recibir los recursos, por tanto el ejercicio más transparente, etcétera. El voluntariado espontáneo presenta la dificultad de que muchas veces estorba. Entonces, no sé, hay un ejemplo emblemático del incendio de Santa Olga, donde los bomberos se colocaron como en las salidas del pueblo, así como no vengan, porque Claro. es peligroso. O los incendios forestales, mucha gente en los caminos, entonces como ahí hay un peligro como con el turismo social, como tener tantas ganas y eso termina estorbando. O sea, la buena voluntad se puede canalizar. Existen un montón de organizaciones en Chile y un montón de causas. Entonces, de repente basta con buscar quiénes están haciendo cosas, agruparse, asociarse o participar en las organizaciones que ya están trabajando. O sea, organizaciones ambientales, organizaciones ambientalistas, animalistas, etcétera. O sea, la causa que tú quieras. O sea, como no le digo a todo el mundo haga su propia organización, porque eso significaría como atomizar un poco el mundo y dispersar los recursos, no hay economía de esfuerzo, pero identifique si es que en su barrio existe una organización. Y Claro. realmente es tan sencillo, o sea, como quiero hacer algo, vaya a su junta de vecinos, o sea, como yo le aseguro de que está su junta de vecinos y además de eso hay un club deportivo, un taller laboral, un comité de vivienda, un comité de adelanto, o sea, en un barrio ya vaya a tener al menos 5 organizaciones. Entonces, hay un montón de personas que ya están agrupadas y que felices van a recibir las intenciones de colaborar y de donar tiempo, conocimiento. Sí. Hacen un buen trabajo ustedes ahí con lo que tú acabas de comentar, porque, bueno, podemos hacer una división de las organizaciones un poquito, que son las fundaciones, las corporaciones, las que estamos nosotros, y las otras son las más territoriales y las comunitarias que tú acabas de nombrar. Y creo que ustedes también tienen un muy buen trabajo con ellas, que son las que, entre comillas, igual tienen un trabajo un poquito más difícil porque están con el problema ahí mismo. O sea, territorialmente, no sé, si, como tú bien nombraste, los comités de vivienda, que son los que están luchando por su vivienda digna y están ahí también con otros problemas de inseguridad o si es un campamento o otras cosas más de por medio. Pero ¿cómo ha sido también esa labor trabajar con esas organizaciones que antiguamente las únicas que aportaban un poquito a esas organizaciones era la municipalidad, como tú bien dijiste, como en esta estructura para sacar la organización, pero ahí más allá que eso no, o al menos que haya alguna intención política y ahí había un poquito más de apoyo. Ahora, ustedes al apoyar esas organizaciones, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven el entusiasmo también de aquellas organizaciones por hacer un cambio en su trabajo, en su territorio? Para nosotros las organizaciones comunitarias son claves por lo que tú dijiste en un comienzo al plantear esta idea. Son los primeros que están en el territorio, que visualizan necesidades y que canalizan demanda. Entonces van a ser los primeros que van a tener el diagnóstico. Si tú tienes cualquier situación de catástrofe, que es como un común en Chile, no sé, cada 2 años vamos a tener algo,
con los primeros con los que tú te podrías coordinar para generar una intervención eficiente son con las organizaciones comunitarias, porque ya están articuladas en el territorio. Entonces, son la primera línea de la organización. Y ocurre un fenómeno de que efectivamente muchas de las organizaciones han sido instrumentalizadas por la autoridad pública. No tengo ningún reparo en poder plantearlo. Entonces, la relación que ha tenido trascender con estas organizaciones es súper transparente porque nos planteamos como un igual. ¿Sabe qué? Nosotros somos igual una organización social, pero que tiene un componente profesional. Ustedes son comunitarios y nosotros tenemos un input que es profesional. Pero igual somos sin fines de lucro, somos un igual, no somos una autoridad pública. Claro. Entonces partimos de una lógica de horizontalidad y de respeto. Y sobre todo, como no les vamos a pedir nada a cambio. O sea, como que me da lo mismo el indicador, la firma, la foto. Y eso nos genera una relación sumamente distinta, porque saben que la intención de trascender no es instrumentalizar la relación. No es para la foto, no es por indicador. Entonces, a mí me da la impresión de que en el último tiempo, no sé, los últimos 20, 30 años, las organizaciones sociales son llamadas para la foto, ¿cachai? ¿No? Sí, Como para la cuenta pública, porque la autoridad está obligada a hacerlo, pero ¿qué tan honestos son en el diálogo? Yo lo pongo en cuestionamiento. Y desde ahí la relación es diferente. Ahí es como el tema de la profesionalización va a depender de hasta dónde ellos quieran llegar. Como esas organizaciones tienen necesidades que probablemente sean como más básicas, más concretas, que sean más iniciales. Entonces, si es que tú no tienes resueltos esos problemas, obviamente no vas a pensar en una planificación estratégica si es que la sede es chica y no te caben todos los vecinos, o si es que el baño está malo, o si es que no tenemos rejas y nos entran a robar. Ese tipo de demandas son claves como para poder nivelar. Entonces, el pensar en cuál es la necesidad sentida de esa organización, que es diferente a la corporación y a la fundación, y que es igual de importante que la asesoría organizacional, es clave para poder desarrollar un trabajo con ellos. Y una vez que esas organizaciones van agarrando un poco la mano de trascender, ellas mismas se van atreviendo a generar instancias como más profesionales, ¿cachai? Como, mire, ¿sabe qué? Llevamos rato trabajando con ustedes, nos interesa como poder crecer un poco más, que nos ayuden un poco más en liderazgo, trabajo en equipo, normas de convivencia, planificar un proyecto, planificar todo este año. Todo va a depender hasta dónde la organización quiera llegar, pero la relación para nosotros es súper bonita porque creemos nosotros que trabajamos con mucho respeto el ámbito de lo comunitario, y respetamos cuáles son las necesidades de ellos y cuáles son sus propias prioridades. Bacán. No, bonita labor, Milton. Tomaste un tema ahí que no quiero dejar ahí, que tiene que ver con la instrumentalización de las organizaciones sociales. O sea, creo que es interesante, ya no sé cuánto llevamos, Yo creo que menos de una hora. llevamos 40 minutos, así que bacán cerrar con esto. La instrumentalización. En el primer capítulo, cuando hablamos con Pablo, que era de FOJUC, una organización de consumidores, pueden ver el capítulo si no lo han visto, y recuerden el 2 y el 3, que, entre comillas, las organizaciones sociales tienen nosotros lo definimos así como una cierta pata encima, ya como tú puedes crecer, puedes desarrollarte, pero hasta cierto punto, porque en este caso como el sector privado o el público siempre va a estar como invisibilizando o disminuyendo las organizaciones sociales en algún punto. Lo podemos ver en el área de recursos, por ejemplo. El Estado lo que entrega recursos es bien poco comparado con todas las problemáticas sociales que hay, entendiendo que al fin y al cabo la organización es la que atiende algo que el Estado no lo está haciendo. Entonces, financiarse para las organizaciones es bien complejo si lo quiere hacer desde el Estado. El tema de la ley de donaciones, por ejemplo, es bien complejo también. Algunas organizaciones pueden acceder a él, pero no todas. Y así sucesivamente otras cosas que hacen que sea muy complejo armar una organización social por otra cosa. Por ejemplo, si tú querías hacerte un emprendimiento, Milton Neira, el día de mañana tenéis la sociedad lista. O sea, y tenéis caleta de contenido para poder hacerlo. Pero si querías armarte una organización social, es súper complejo. Hay más facilidad de empresa y de gremio que de organización social comunitaria, efectivamente. Exacto. Entonces tenéis que hacer caleta de trámite, no está claro, el que te atiende no lo tiene claro. Bueno, yo lo viví también con Fundef, va al servicio de puesto interno y no te cachan lo que estáis haciendo. Oye, pero ¿cómo ley de donaciones? No te Trascender sabe cómo se hace, así es. Sí, sí. Así que, y ahora salió una nueva ley, pues nueva ley de... Efectivamente. ¿Sabéis qué, Carlos? Yo creo que, o sea, el tema de los recursos está y es un tema en sí mismo y que
que efectivamente se le puede demandar al Estado. La nueva ley de donaciones o los ajustes a la ley de donaciones viene como a simplificar un poco el proceso porque son muchas las leyes de donaciones Claro. y ahora se unifican. Pero yo creo que hay algo que es más importante o que es tan importante como la obtención de recursos, que tiene que ver con la toma de decisiones. Yo creo que las organizaciones sociales deben sentarse a la mesa. Yo creo que Chile tiene que avanzar en modelos de gobernanza donde se le dé igual de importancia al público, al privado y a la sociedad civil. Entonces, si tú me preguntas como qué es lo que falta en la relación, más allá del tema de los recursos, que es un tema en sí mismo, pero las organizaciones están, con o sin recursos la pega la hacen igual. Lo que falta es aportar en la toma de decisiones. O sea, las organizaciones de infancia son expertas en su materia y tenemos un problema enorme con la institucionalidad Sename y la Defensoría de la Niñez y nadie le quiere poner el cascabel al gato. Hay un montón de organizaciones que son expertas y lo mismo en medio ambiente y tenemos un montón de territorio en conflicto con proyectos medioambientales y las organizaciones sociales tienen el diagnóstico y la película sumamente clara. El tema es que las organizaciones sociales no figuran en la toma de decisiones. Entonces, nosotros en Chile no entendemos o no trabaja la autoridad pública con modelos efectivos de gobernanza, donde efectivamente, bueno, el privado tiene harto poder y tiene una influencia y tiene una lucas y probablemente aporta en el desarrollo del territorio y las organizaciones sociales se les viene a golpear la puerta cuando se requiere como una consulta medioambiental o se requiere una consulta indígena. ¿Por qué nosotros no generamos un diálogo desde el principio? Lo que yo quiero decir de que existen un montón de organizaciones que son expertas en su determinada materia. ¿Por qué nos juntamos a la mesa a todos los actores involucrados y tomamos las decisiones en conjunta? ¿Por qué cuando se hace un proyecto que va a abarcar a un territorio en específico, los últimos en sentarse a conversar son los que viven en el territorio? ¿Por qué no fueron primero con la unión comunal? ¿Por qué no fueron primero con la junta de vecinos? ¿Por qué no fueron primero con la coordinación de organizaciones que hay en determinado territorio? Entonces yo creo que más allá de avanzar en los recursos, es sumamente importante que nosotros nos sentemos a la mesa y sean consideradas las organizaciones sociales en la toma de decisiones. Yo creo que nuestro rol va a seguir siendo de lucha contra gigantes y en algunos casos decorativo o instrumental, cuando nos sigan llamando, digamos, para aprobar, para aplaudir, para la cuenta pública, y no cuando se tenga que discutir desde el momento cero determinado proyecto de desarrollo para un determinado territorio. Sí, no quitarle la voz de las organizaciones sociales. Tú bien lo nombraste y es interesante este enfoque que estás como nombrando. Una cosa es los recursos, pero otro también la toma de decisiones. Y por sobre todo no solamente sentarse en la mesa, sino que tener incidencia en la mesa, porque eso es lo que pasa a veces. Se genera, como tú bien decías, como al final estos espacios consultivos donde, entre comillas, se toma un poquito lo que quiere o lo que necesitan las personas y las organizaciones, pero en el momento de tomar las decisiones no está porque al fin y al cabo los que siguen tomando la decisión o no, tienen que ir de la mano, o sea, junto con sentarse a la mesa, porque muchas veces sociedad se tiene que ser esa mesa como, no para tomar café y para comer galletas, sino claro, que para discutir, para escuchar y para tomar la toma de decisiones. O sea, como un ejemplo súper emblemático el tema de los COSOC, los consejos de la sociedad civil. Lo tomamos el lunes. Súper interesante, pero ¿quién lo preside? La autoridad. ¿Y quién va? ¿Y qué recursos tiene? ¿Y qué capacidad de toma de decisiones? Entonces, son instancias que para la foto andan bien, pero que si no se transforman en la toma de decisiones, ocurren cosas como lo que ocurrió en octubre de 2019, ¿cachai? O sea, como lo que ocurre o a propósito del estallido tiene que ver con una demanda ciudadana por ser partícipes y ser partícipes efectivamente en la discusión y en la toma de decisiones. Yo creo que esta sociedad va a ser mejor porque va a tomar mejores decisiones cuando sentemos a todos los actores a esa toma de decisiones. Y un actor sumamente relevante y muchas veces experto desde la experiencia o desde el conocimiento, somos el ecosistema de las organizaciones sociales. Sí. Oye, pero hicimos un grandísimo cierre con ese último tema. Lo repasamos a todos. Sí. Milton, ¿cómo te has sentido con...? Feliz, bacán. Bueno, Milton, yo quiero ir cerrando igual para que no sea tan largo el capítulo. Agradecerte enormemente haber aceptado la invitación de venir a este podcast. No quiero que sea la primera ni la última. Quiero que nos volvamos a sentar aquí en esta mesa a hablar en otros temas. Creo que hay bastante que conversar. Darte el espacio como si quieres cerrar con algo, si quieres darle una reflexión más a las organizaciones sociales, si quieres hablarle también a tu equipo de Trascender. Bueno, el micrófono está abierto. Creo que ya se ha dicho de todo. Por nuestra parte, felices de recibir las
demandas, necesidades de las organizaciones sociales, y por otro lado las intenciones de donar tiempo y conocimiento de profesionales de distintas áreas. FundaciónTrascender.cl, participa, puedes inscribirte como organización social o como profesional voluntario. La plataforma Pontis les está esperando. Es un proceso dinámico, interesante, donde a través de una plataforma digital vamos a poder conocerles, pero en un proceso que siempre es guiado por coordinadoras y coordinadores de Fundación Trascender. Es decir, estamos en procesos digitales para poder hacer más eficiente esta relación y este match entre organizaciones, pero no queremos quitar el carácter humano. ¿Qué quiero decir? De que entren a trascender.cl, inscríbanse o postulen a Pontis, pero no es una máquina quien va a registrar sus solicitudes, sino que siempre hay una persona detrás. Así que las ganas de participar, ya sea eres organización o un profesional o un experto en un área, en Trascender tiene un espacio para participar. Gracias, Milton. Agradezco que hayas venido. Agradezco también a ustedes que hayan llegado hasta este punto de este capítulo. Pueden ver los demás capítulos que ya están disponibles. Recuerden www.fundes.cl/tercer sector. Ahí van a encontrar todos los capítulos y bueno, también en nuestras redes sociales. Les dejo invitado para que sigan escuchando los demás capítulos. Recuerden, semana a semana estamos sacando los capítulos. Así que esto fue El Tercer Sector, el podcast con el cuarto capítulo, Trascender, con Milton Neira. Nos vemos.